Bienvenidos a esta nueva sesión. En ella trataremos la evolución de los principios contables desde lo que era una regulación meramente profesional al ámbito internacional que vivimos en nuestros días. Estaremos hablando así de lo más parecido a la historia contemporánea de la normativa contable. Junto con la normativa contable se ha realizado la evolución de los principios, como aún se define en algunos ámbitos y en algunas bibliografías. Los principios contables constituyeron, sin lugar a dudas, un catalizador en el desarrollo de la disciplina contable en los últimos 70 años. Ha llegado a ser un camino de larga data que aún no está terminado. En esta presentación haremos un rápido viaje para conocer cómo ha evolucionado la normativa contable o la regulación contable y con ella entender cómo fueron variando en el sentido histórico de la normativa los principios contables sin tener en cuenta propiamente al principio. El principio contable lo vamos a revisar en una próxima presentación. Este desarrollo de la actividad reguladora resulta un reflejo de las necesidades de los individuos o grupos interesados, que ya los conocimos como los stakeholders, y la tendencia natural del mundo a la globalización. El origen de los principios contables surge en la práctica profesional desde muchísimo antes de los años 1900. Fue impulsada por el desarrollo económico, teniendo mayor volumen a partir de los años 1950, con el fin de los conflictos bélicos que marcaron la historia en la primera mitad del siglo XX. Encontrándose pues las economías adoloridas y necesitando recomponernos, comienza una época donde el comercio comienza a jugar un rol importante en el desarrollo de los países y así la tendencia a la autorregulación y lo que sería la homogeneización de los criterios. Entre 1900 y 1950, estos primeros 50 años fueron de intentos locales que se dieron con seriedad en los Estados Unidos de Norteamérica, desde lo que sería el final de los 1800, como lo tenemos registrado en la lámina, ¿okay? Con la creación de la Asociación Americana de Contadores Públicos, la AAPA, cuyo mayorito fue un documento de recomendaciones para la presentación de lo que se conocía como partidas de balance. Hoy en día esto lo conocemos como estado de situación financiera, donde se ordenaban estas cuentas en función a su liquidez, de las que eran más líquidas a las menos líquidas. La liquidez tiene que ver con la capacidad de transformar un bien en efectivo corriente, en dinero. Y para 1910 trabajan sobre documentos de terminología contable, una especie de glosario que permitiera utilizar el mismo término, para todos los contadores de la época en los Estados Unidos. En 1917 la AAPA se transforma, y cambia su nombre a Instituto Americano de Contadores, AIA, quien se encargó de boletines especiales y periódicos, así como la generación de congresos en búsqueda de la consolidación de la regulación profesional. Así vemos que la regularización contable en Estados Unidos cuenta con más de 100 años de madurez y desde entonces se habla de principios contables generalmente aceptados, haciendo referencia a esas prácticas habituales y lo aprobado por los organismos competentes, resultando los términos principios contables y normas emitidas por organismos reguladores como sinónimos en muchos casos. Ya después de los años 50, tenemos 3 décadas que se basaron en los trabajos regionales. Partimos desde más o menos 1948 con la creación de la Unión Europea de Expertos Contables, la UEEC. En el 49 nace la Asociación Interamericana de Contabilidad dedicada propiamente a la auditoría y vamos a revisar lo que pasaron entonces entre esos años. Para la segunda mitad de ese siglo XX, en 1950, la principal preocupación de la profesión contable comienza a basarse en la organización internacional y por eso vemos estas apariciones de estos grupos, con la vista puesta en lograr buscar en la medida de lo posible prácticas que fueran homogéneas
con un objetivo claro, que quienes utilizaban la información financiera y aquellos que la producían, es decir, los contadores públicos, se beneficiaran de un lenguaje común. Y es a principios de los 50 que comienzan los movimientos regionales a tener un auge con mira a las primeras propuestas de carácter mundial. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, estos movimientos, en su mayoría, tenían en la vista el reacomodo de sus economías particulares tras los años de conflicto. Los europeos, así, son los primeros en generar avances de integración entre ellos. Por su parte, los Estados Unidos nunca detuvo su trote y comienza a hacer intentos más allá de sus fronteras. El resto de América Latina sigue replegada sobre sí misma, pero presenta avances de integración al igual que los grandes asiáticos. Para la llegada de los años 60, el mundo atraviesa la lucha de la igualdad de los derechos a nivel mundial. Esta onda atrapa la contabilidad, existiendo un repunte en los eventos de corte global que van generando ideas para las creaciones de organismos internacionales regulatorios más allá de las fronteras. Pero no será hasta los años 70 que estos esfuerzos se van a ver cristalizados. Como tenemos aquí en la lámina, pues vemos todo el avance. Estados Unidos sigue, metido en el auge de regulación con, por supuesto, la creación de la Junta de Principios Contables o APB, que después, posteriormente, en los 70 cambia su nombre. El Grupo Nacional de Estudio de la Contabilidad, con una integración entre el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, quienes acuerdan y sugieren la creación del IASI, Comité Nacional de Normas Internacionales de Contabilidad. Es el IASI el que va a marcar la pauta después de los años 70. Para finales de los 60, el Grupo de Trabajo para la Armonización de los Principios Contables lo presentamos en el 9º Congreso Internacional de Contabilidad y se establece, por supuesto, el ICCAP, Comité Internacional de Coordinación para la Profesión Contable, en el 72. En los 70 ya se marcó la consolidación de igualdades, el comienzo de las luchas medioambientales como reflejo del auge del negocio petrolero y el impacto ambiental de los conflictos en los países árabes. Se reflejan los primeros síntomas de la desintegración de la Unión Soviética, que era un bastión del socialismo, dando pie y sustento a los beneficios a nivel comercial del capitalismo. Generación de movimientos pacifistas que buscaban dar cierre a los conflictos bélicos de la primera mitad del siglo XX, que generaron un clima de menor riesgo para la actividad comercial. Y al activarse la actividad comercial, se activa inmediatamente de la mano todo el tema de la contabilidad. También comienza en esta época el nacimiento de las redes de comunicación, como el uso masivo del teléfono en las casas. Fueron los inicios de Internet y con ello del correo electrónico, lo cual impulsa la importancia de la contaduría ya a niveles globales. Es durante esta década de los 70 que se generan las bases de los organismos internacionales que conocemos hoy en día. Aquí se generaron, muchos han cambiado de nombre, pero fue en los años 70 donde las bases de estos organismos ya se estaban gestionando. Esto con el auspicio de grandes organizaciones ya consolidadas, y se comienza a hablar del proceso de armonización contable en cuanto a la emisión de principios contables a través del IASI, que dijimos, es el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Se crea la Federación Internacional de Contadores, el IFAC, y se siguen generando intentos regionales en algunas latitudes. Revisamos entonces las Naciones Unidas, como gran órgano internacional de preferencia, empieza a trabajar con un grupo de expertos en el papel de las multinacionales y con esto las contabilidades, pues se crea como un comité del Comité, valga la redundancia, Internacional de Coordinación para la Profesión Contable, que es el ICCAP. Se crea este IASI, que es el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, que son los que van a empezar a emitir normativas. En el 76 la ONU también ingresa, con un grupo de expertos sobre normas internacionales y presentación de informes.
El Comité Internacional de Coordinación de la Profesión Contable recomienda la creación de una Federación Internacional de Contadores Públicos, IFAC, aquí me disculpen el error. IFAC también hoy en día lo tenemos allí y se constituye la Federación de Contadores de las Naciones del Sudeste Asiático y el Consejo Africano como intento regional. Para la década de los 80 comienza el camino, ya las bases estaban sentadas, entonces empezamos con un hito que en el 1980 se emite por el IASI los primeros borradores, de las normas internacionales de contabilidad, en español NIC, en inglés IAS, y en los años 80 vinieron marcados por la domesticación de tecnologías y se comienza un uso cada vez más masivo en las telecomunicaciones a nivel organizacional. Se comienza un proceso lento de consolidación de las democracias que se traduce en un ambiente óptimo para el crecimiento organizacional. Esos primeros pasos en la armonización se van haciendo cada vez más firmes en el mundo, cada vez se explicaba mejor y enmarcada en un mundo con menos riesgos, ya al terminar los bélicos y sufrió un auge importante, donde había cada vez menos riesgos y niveles de conflicto. La economía ya se empezaba a desprender ya que guerrillas que se estaban peleando todavía con lo que son las democracias. Revisamos un poco lo que pasó en los 80. Para el 81 el día sí visita Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos para lograr darle participación en el proceso de normalización. En el 82 ya 13 países se habían replegado a estas normas, se firmó un acuerdo de compromisos mutuos entre el IFAC y el IASI, donde se acuerda que la emisión de las normas se hará por el IASI y el IFAC lo va a respaldar. En 1987 el IASI con las comisiones de valores y bolsa y OSCO comienza a trabajar conjuntamente para empezar a recomendar el uso de las normas a las compañías que esperaban cotizar en la Bolsa de Valores en Nueva York. En el 89 se aprueba el primer marco conceptual para la elaboración de principios de estado financiero, que contenía en su mayoría los principios contables o las bases en las que íbamos a sustentar la contabilidad. Los años 1990, obviamente fue una década sin descanso, ya las bases estaban listas, los borradores estaban trabajando. Y en los 90 se representa el florecimiento del mundo. Entre los eventos más importantes que ocurrieron en el contexto se tiene la caída del muro de Berlín, unificando la economía alemana en una sola, el sistema de democracias europeas se consolida y la planificación de sus economías de mercado es un objetivo claro para la unificación monetaria que vino a posterior con la implementación del euro. En América arranca el Mercosur estableciendo mejores términos de negocios a sus miembros más allá de sus fronteras, comercio global, el Internet ya empieza a aparecer en las casas de todo el mundo y el computador personal es un electrodoméstico más. Con las consolidaciones de tratados multinacionales que impulsan el comercio, los pasos de la regulación contable dentro de un marco de armonización global tuvieron que acelerarse. Por eso esta década está movida al ritmo que el mundo lo estaba exigiendo. Para los inicios de la década ya existían 28 NIC aprobadas. Se genera la primera conferencia en búsqueda de la integración entre el FASB, emisor de normas de los Estados Unidos, se define como Consejo de Normas de Contabilidad Financiera. Aún hoy el FASB sigue vigente en los Estados Unidos y 2 años más tarde ya existe un proyecto para la revisión de 10 NIC. Las NIC emitidas por el IASI estaban siendo entonces consolidadas con el emisor de normas en los Estados Unidos, el FASB.
La Unión Europea comienza a exigir de forma formal la utilización de las normas internacionales de contabilidad NIC para los mercados de valor en su jurisdicción. Entonces ya teníamos el mercado de valores en Nueva York, ya teníamos el mercado de valores en la Unión Europea. En el 97 se crea el Comité de Interpretación de Estándares. Este comité viene a interpretar las normas internacionales de contabilidad cuando existía algún vacío o algún tipo de contradicción. Para finales del 90 ya 101 países son miembros de esta comisión. Para el año 2000 empezamos a considerar la era de la información financiera. En los comienzos de la primera década del siglo XXI el paradigma cambia totalmente. Se entiende que no solo los principios contables y la manera de hacer, que lo veníamos normando y armonizando, es lo que justamente tenemos que atacar. Habían otras cosas allí que debíamos poner el ojo, ya que, producto de las grandes crisis financieras a finales de los años 90, la profesión contable y el trabajo de auditoría sufre consecuencias tremendas. Junto con grandes compañías e instituciones financieras, cayeron grandes firmas de auditorías y contables. La crisis financiera llevó a la quiebra a un montón de compañías y con ellas a las firmas de auditoría que las respaldaron en su momento y a los contadores que hicieron el trabajo, quienes nunca en ese momento alertaron de ninguna anomalía en esos estados financieros, y así muchísima gente perdió dinero, ahorros en esa caída financiera. Así se pasó entonces a una visión nueva. No solo debíamos tener presente el cómo se elaboran los registros ni cuáles eran las premisas básicas o principios, era importante también revelar la información financiera de una manera que no permitiera confusión ni engaños al lector, una manera que representara de la forma más transparente la verdadera situación de las compañías. Para afrontar estos retos durante los primeros años, los esfuerzos se basan en generar las estructuras que permitan la entrada de unas nuevas normas basadas en la visión de información financiera. Ya para el 2005 nuevamente se generaban acuerdos de convergencia entre el nuevo IASB. El IASB era el anterior IASC, que fue consolidado como el IASB que hoy permanece y se llama Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, que aún hoy sigue emitiendo las normas. Y bueno, se generan estos acuerdos de convergencia entonces entre el nuevo IASB y el FASB americano, dando como resultado los esfuerzos, las normas internacionales de información financiera, sobre todo el libro de NIF para PYME que se propone en el 2007, que fue quizás el hito más importante, ya entendiendo los acuerdos. Estas pymes son pequeñas y medianas entidades, se consideran a nivel de normativa contable a aquellas empresas que no tienen obligación pública de rendir cuentas, es decir, que no van al mercado de capitales, ni emiten deuda, ni son organismos que por su propia naturaleza tengan que emitir estados financieros de dominio público. Ya a partir del 2008 comienza una década de implementación globalizada. Ya había mucho camino adelantado con el apoyo de los organismos reguladores, de los mercados de acciones y sus exigencias también, ya que exigían la norma. Debíamos colocar la fecha de implementación y así se fijó la fecha en el año 2011. Entre el 2008 y el 2011 pues ocurrieron varias cosas. En el 2009 se aprueban las NIF para PYME con aplicación posterior al 2010. En ese 2010 se emite un marco conceptual con características cualitativas que le dieran una nueva visión de presentación a la información financiera y se aplicaría en el 2011. Si notamos, todas las normas se emiten en un año y su aplicación es posterior el año siguiente, de tal forma que las compañías, los contadores y todo el que esté interesado en la información financiera pueda ajustarse a la nueva normativa. Y desde este momento se convirtieron en la legislación vigente a nivel mundial, incorporándose muchísimos países durante los siguientes años. Así llegamos a nuestros días. Hoy han sido revisadas todas las normas vigentes y están en proyecto de discusión las NIC que aún siguen vigentes hoy en día.
Esas normas internacionales de contabilidad que datan de varios años atrás se están discutiendo para la homologación con el FASB, ¿okay? Y su transformación a NIF. Hoy, la normativa para grandes entidades, que son las que sí responden de manera pública, cuenta con un marco conceptual, 17 NIF que están totalmente homogeneizadas con el FASB y 28 NIF que van a ser discutidas posteriormente. Para las pymes se cuenta con un libro de 35 secciones y sus anexos que ya está totalmente homogeneizado. Así transcurrió la evolución de la normativa contable. Con ella migraron algunos principios y los invito a ver la próxima presentación.